Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y los años de agitación tras la Revolución Soviética, se vivía en Rusia un florecimiento del arte de vanguardia. La caída del régimen zarista y la posterior guerra civil marcaron el inicio de un proceso que en 1917 culminaría con la Revolución de Octubre. El 7 de noviembre de ese año, el partido bolchevique de orientación comunista accedió al poder en Rusia y proclamó el establecimiento de un Estado socialista. La revolución influyó dramáticamente en el arte, donde hubo una total renovación llevada a cabo por el constructivismo, un movimiento estético que ejerció una influencia fundamental en el diseño gráfico del siglo XX. Los antecedentes del constructivismo pueden rastrearse en los movimientos de vanguardia que se manifestaron en toda Europa a partir de la primera década del siglo XX. Estas corrientes intentaron romper con las reglas del arte tradicional y académico. Entre las tendencias predominantes se encontraba el abstraccionismo, que pretendía fundar un arte puro desvinculado de la realidad. Hacia 1910 se integraron en la vanguardia rusa con el nombre de cubofuturismo, el cubismo francés y el futurismo italiano. Este movimiento estético de escritores y pintores se hacía eco de la fascinación futurista por el progreso y los adelantos técnicos y de las formas abstractas del cubismo. En 1913, el pintor Kazimir Malevich exponía su célebre cuadro Negro sobre Blanco y fundaba el suprematismo, un movimiento que llevó el arte figurativo a la abstracción absoluta. La crítica y el público se escandalizaron y consideraron a la obra un cuadrado muerto, un desierto, algo incomprensible y peligroso. Para los suprematistas, la obra no debía estar al servicio de la Iglesia o del Estado. Buscaban un arte desligado de finalidades prácticas a partir de la pura sensibilidad plástica. En un breve periodo, el arte de vanguardia ruso había atravesado todos los estadios del arte moderno y para 1915 alcanzaba su madurez. Suprematistas y constructivistas, las dos corrientes imperantes en la época, intentaban romper desde distintas perspectivas con el realismo propio del siglo XIX. En los años prebélicos, Malevich había trabado amistad con Vladimir Tatlin, el creador del constructivismo.
Para 1915, surgían entre ellos fuertes divergencias teóricas. Tatlin pretendía fusionar el arte con la vida social. Fascinado con la innovación técnica, quería captar el espíritu de los tiempos modernos a través de la estética de la máquina. Las obras de Tatlin tenían el aspecto de construcciones técnicas donde encontraba una nueva forma de belleza. La oposición entre estas dos corrientes se profundizaría tras la Revolución de Octubre. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaban el poder, destruyendo los viejos fundamentos y principios sociales, e iniciaban un nuevo capítulo en la historia mundial. De inmediato, los artistas de vanguardia se pusieron del lado de la revolución y durante los primeros años ocuparon importantes cargos oficiales en academias de arte y museos. El nuevo gobierno se ocupó de crear un departamento de bellas artes, el ISO, un organismo estatal destinado a controlar los asuntos artísticos. Algunos de sus miembros en Moscú eran Casimir Malevich, Vasily Kandinsky, Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko. Los dos últimos se encargaron de darle al arte una función social y propagandística. La nueva unión entre arte y Estado había relegado a los suprematistas que polemizaban con la idea de que el artista estuviera al servicio de una organización social y política. Creían que la pura sensibilidad plástica y la vida cotidiana se desarrollaban por caminos diferentes. Contra esta posición, los constructivistas seguidores de Tatlin propugnaban la abolición del arte por el arte, considerándolo esteticista y burgués, e incitaban a los artistas a entregarse a una actividad útil a la sociedad. Bajo estos postulados, promovían la publicidad, la arquitectura y la producción industrial. Tatlin fue el pionero de lo que hoy conocemos como diseño gráfico e industrial. El interés por los adelantos tecnológicos por parte de los constructivistas estaba relacionado con el incipiente proceso de industrialización en la Unión Soviética. El socialismo era inimaginable separado de la técnica y la máquina asumía el carácter de una mitología nueva de una fuerza fascinante. La revolución cambió las ideas y contenidos del arte, su forma y sus métodos, y sobre todo, la audiencia a la que estaba dirigido. Después de 1917, las palabras del jefe del partido, Vladimir Lenin, comenzaron a hacerse realidad. Él mismo había insistido que bajo el régimen socialista, el arte no serviría simplemente a la élite de la sociedad. Esas 10.000 personas que sufren de aburrimiento y de obesidad, serviría en cambio a los millones de trabajadores. En los primeros años de la revolución, la función esencial del artista fue la de agitación y propaganda. Promocionaron un nuevo modo de vida, una nueva concepción del mundo. Carteles, afiches, tribunas, kioscos, eran algunos de los objetos que diseñaban especialmente para la propaganda revolucionaria. Los artistas participaron activamente en el plan de propaganda monumental, concebido por Lenin,
que tenía como objetivo unir las bellas artes con el arte popular con fines educativos. Para el año 1920 se profundizó la división ideológica concerniente a la función del artista dentro del nuevo Estado comunista. Malevich y Kandinsky, entre otros, suponían que el arte no debía subordinarse a las necesidades utilitarias de la sociedad. Se generó una encendida polémica a partir del manifiesto del realismo, que sostenía que el valor del arte era independiente de la sociedad, sea esta capitalista, socialista o comunista. El grupo de Tatlin y Rodchenko impugnó el esteticismo planteado en el manifiesto y reivindicó el carácter revolucionario del arte en consignas como «Abajo el arte», «Viva la técnica». Renunciaban al arte por el arte para consagrarse al diseño industrial, la comunicación visual y las artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. Hicieron un llamado a los artistas para que dejaran de producir cosas inútiles y se consagrara a la construcción de una nueva sociedad. Siguiendo estas consignas, Tatlin abandonó la escultura para dedicarse a la arquitectura y al diseño industrial, y Rodchenko dejó la pintura por el diseño gráfico y el periodismo fotográfico. Para 1920 quedaban definitivamente sentadas las bases del constructivismo que pretendió unir la filosofía marxista con el funcionalismo más radical. A la vez, se ocupó de racionalizar al extremo la expresión artística, sustituyendo la estética por la funcionalidad. Los constructivistas, a la manera de los ingenieros, levantaban sus estructuras en el espacio, búsquedas cuya influencia sobre la arquitectura moderna sería decisiva. Concebido en 1919, el proyecto de Tatlin para el monumento a la Tercera Internacional, en homenaje a la Revolución Comunista, fue sin duda una de las contribuciones más importantes de la vanguardia rusa. Enormes espirales envolvían la torre de 400 metros de altura, una construcción de metal dentro de la cual se ubicaban 4 enormes volúmenes de vidrios de formas geométricas que giraban creando nuevas combinaciones. Tatlin concibió la torre como una obra de formas arquitectónicas completamente nuevas y hasta ese momento no utilizadas. El proyecto nunca llegó a concretarse,
pero Tatlin exhibió un modelo realizado en madera en 1920. El modelo original de la torre desapareció en circunstancias desconocidas durante la década del 30, época de la prohibición y el olvido del arte de los vanguardistas rusos. En 1921, al finalizar la guerra civil entre los bolcheviques y los opositores al régimen, iniciada en 1918, se puso en marcha una nueva política económica con el objetivo de restaurar la economía y la producción de objetos cotidianos. Uno de los pilares era incorporar al artista en el proceso de producción. En ese contexto, se organizó la enseñanza de las artes bajo la dirección del Instituto de Cultura Artística. Desde allí, se pusieron en práctica las ideas constructivistas a través de la enseñanza estatal en los butemas o talleres superiores de arte y técnica. Los alumnos se formaban profesionalmente, elaborando proyectos con el fin de satisfacer necesidades sociales. Los nuevos artistas debían estar estrechamente vinculados a la vida real y a la producción. Desde los talleres se promovía un fuerte rechazo a lo superfluo y a lo decorativo y una reivindicación de lo funcional. De la mano de artistas como Rodchenko, Tatlin y Popova, los alumnos creaban modelos innovadores de mobiliario, ropa, vajilla, carteles y fotomontajes basados en la racionalidad y la simplicidad de las formas. En ningún otro ámbito del arte, el comunismo trazó una separación tan tajante y profunda entre lo antiguo y lo nuevo, como en las artes ligadas a la creación de objetos. El constructivismo quería replantear la relación entre los hombres y los objetos. Los objetos burgueses eran considerados artículos de lujo, inútiles e inaccesibles a la mayoría. La evolución de la sociedad exigía nuevos objetos con nuevas funciones, adaptados a las necesidades de la economía socialista. Un claro ejemplo fueron los muebles plegables especialmente diseñados para espacios pequeños. El mundo socialista requería además de una indumentaria práctica y accesible para todos, que anulara las diferencias sociales. Con este fin, diseñaban ropa adaptada a las diferentes actividades, así como un traje universal, válido para todas las situaciones. Este proceso de uniformización influiría en el vestuario de masas de los años 20 y 30. Uno de los primeros intentos por consolidar el constructivismo fue el escrito Constructivism de Alexei Gan, elaborado en 1922. Este era una reacción contra aquellos sectores partidarios del arte tradicional que todavía persistían. En defensa de la aplicación práctica, Gan escribió que los tres principios del constructivismo eran la arquitectura, la textura y la construcción. La arquitectura representaba la unificación de la ideología comunista con la forma visual. La textura significaba la naturaleza de los materiales y cómo eran empleados en la producción industrial. La construcción simbolizaba el proceso creativo y la búsqueda de leyes de organización visual. Quien mejor llevó a cabo el ideal constructivista fue el Lissitzky, un artista multifacético que incursionó en disciplinas como pintura, arquitectura y fotografía e influyó profundamente en los cursos de diseño gráfico impartidos en los butemas. La organización y la planificación eran la base de la vida en la Unión Soviética. Siguiendo esta línea, Lissitzky buscaba un arte que no decore,
sino que organice la vida. Se encargó de difundir el constructivismo en el extranjero y participó en distintos movimientos y escuelas de diseño como la Bauhaus en Alemania o el neoplasticismo en Holanda. Después de regresar a Rusia en el año 1925, se dedicó a grandes proyectos de exposiciones para el gobierno soviético. Después de la muerte de Lenin, en 1924, las políticas culturales soviéticas se orientaron paulatinamente hacia un retorno a la tradición y al realismo del siglo XIX. El debate artístico se desplazaba hacia la política y la crítica estética no era más que un juicio de fidelidad o de traición hacia la revolución. A partir de 1925, la fotografía y el fotomontaje se volvieron fundamentales para el diseño. Los constructivistas que se constituyeron en principales profesionales del fotomontaje fueron Lisitsky y Rodchenko. El inicio del fotomontaje en Rusia coincidió con el descubrimiento del montaje en la película cinematográfica y compartió parte de su vocabulario. Mostrar acciones simultáneas, usar acercamientos extremos, superponer y repetir rítmicamente las imágenes fueron algunas de las técnicas comunes a ambos lenguajes. El uso de la fotografía y el fotomontaje reflejaron grandes cambios en el entorno artístico, el retorno de la pintura académica y el realismo como estilo predominante. Fomentado por el Partido Comunista por ser un arte comprensible para las masas, el realismo resultaba conveniente para el clima cultural del momento. Los constructivistas, que habían hecho uso de la fotografía para construir una nueva realidad, terminaron utilizándola como una solución de compromiso con las tendencias políticas cada vez más conservadoras. La fotografía resultaba un medio idóneo para reflejar la realidad de manera fidedigna. El problema residía en que dirigir la mirada únicamente hacia la realidad objetiva implicaba renunciar a los postulados revolucionarios. Poco a poco, la imitación sustituía a la construcción. Para la década del 30, los constructivistas se limitaban a trabajar exclusivamente en diseño gráfico, alejándose cada vez más de las construcciones materiales que en un principio habían proyectado. Lo que se había iniciado como una forma de experimentación se convertía en un medio para la supervivencia económica, ya que por ese entonces los vanguardistas ya habían sido privados de todos los puestos y cargos estatales. Este gradual confinamiento de la actividad constructivista al diseño de carteles de propaganda política limitaba sus aspiraciones creativas y artísticas. Donde antes habían buscado la reestructuración de toda la sociedad, ahora quedaba solamente la superficie, el fotomontaje y el diseño de exposiciones. El constructivismo terminaría siendo finalmente desplazado por el realismo socialista. A medida que crecía el poder de Joseph Stalin como jefe del Partido Comunista, la innovación artística se detenía, especialmente después de 1932, cuando, mediante un decreto del Comité Central del Partido Bolchevique, se reestructuró todo el arte bajo la dirección del partido. Aunque el constructivismo persistió como una influencia en el diseño gráfico, el grupo de vanguardia se disolvió. Pintores como Malevich, que no abandonó el país, fueron arrastrados a la pobreza y la oscuridad. Algunos fueron enviados a campos de concentración en Siberia. Otros, como Marc Chagall, emigraron y continuaron su tarea en Occidente. Muchos artistas pagaron con la vida y con la cárcel la fidelidad a su vocación. Tuvieron éxitos aquellos que viraron al realismo y se dedicaron a pintar alabanzas de los jefes del partido, resignándose así a la muerte artística.
A pesar de la forzosa desaparición de este movimiento, su influencia ha trascendido en todo el mundo y es imposible representarse la historia del arte y del diseño del siglo XX sin tener en cuenta el valioso aporte de la vanguardia rusa.